Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a uno de nuestros invitados más especiales, que es el doctor Henry Elay. Él es cirujano oftalmólogo y es especialista en microcirugía ocular de segmento anterior, catarata y córnea refractiva, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me parece importantísimo para todos nosotros. Ok, los ojos, ¿verdad? Porque como estamos en el área de oftalmología, son unos órganos muy nobles. O sea, yo diría que de los más nobles que hay. Y los ojos, uno no nota que están sufriendo hasta que casi se van a dejar de funcionar. O sea, el ojo tiene unos mecanismos de defensa tan hermosos en el cuerpo que hacen, o sea, y la combinación entre el cerebro, el sistema nervioso ocular y la estructura ocular hace que usted no sienta que el ojo está sufriendo, ¿ok? Y como son dos, uno compensa al otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estos tiempos ha sufrido mucho nuestros ojos y es por eso que hemos querido traer al doctor Elay con nosotros para que nos hable de los problemas oftalmológicos en nuestros días, ¿ok? Y vamos a abordarlos entre varios temas. Sabemos que la enfermedad de moda, la enfermedad de estos tiempos que se ha quedado, espero para no volver, ¿verdad? Es el COVID. Y el COVID, los ojos tienen presentan en algunos casos un síntoma importante. Doctora Elay, quería que nos hablara de eso en primer lugar. Y después vamos abordando los otros temas. Entonces, ¿el COVID afecta el ojo? Esa es la gran pregunta. Gracias, Miguel Ángel, por esta invitación al programa Viva Mejor. Para mí es un placer siempre estar contigo aquí para dar informaciones que son de importancia médica a nuestra población. El COVID tiene con los ojos una relación muy especial. Pueden presentarse las conjuntivitis con párpados inflamados como primer síntoma del COVID. Exacto. No es tan frecuente, pero hay que tomarlo muy presente cuando hay una conjuntivitis cuando no hay una pandemia, cuando no hay una epidemia, cuando no hay un brote de conjuntivitis. Una conjuntivitis que aparezca así de manera inesperada y que se acompañe quizás con una tosecita, con algo, usted tiene que tener mucho cuidado porque puede ser el debut de una enfermedad por COVID. El COVID también presenta en el proceso de enfermedad natural, presenta pacientes que hacen conjuntivitis a mitad del proceso. Esos pacientes, curiosamente, agravan la enfermedad. O sea, que la conjuntivitis es un elemento que habla de que el pronóstico de ese paciente a mitad de su proceso de enfermedad puede agravarse. Exactamente. Y peor aún, en pacientes en cuidados intensivos, entubados, la aparición de un cuadro de conjuntivitis habla de mal pronóstico también. Okay, imagínese. Eso, y después vemos que un paciente que haya pasado su proceso de COVID, que se haya sanado del virus, puede presentar tardíamente una conjuntivitis como secuela de la viremia, del problema. Eso quiere decir que la conjuntivitis por COVID puede acompañarnos durante todo el proceso de la enfermedad. En esos puntos diferentes. Y esta que te mencioné última tiene como característica que es reactiva al tratamiento convencional. Wow. Si tú te descuidas, vuelve otra vez y recidiva. Ok, bueno, entonces ya saben que ahora en estos tiempos y siempre, o sea, uno puede decir, bueno, conjuntivitis, eso se pasa con unas gotas y tal. Eso no se pasa con unas gotas, eso hay que ir al médico porque hay muchos tipos de conjuntivitis. La conjuntivitis no es una cosa que produce una sola enfermedad, o sea, no es una ameba, ¿ok? Incluso una ameba puede dar conjuntivitis. Entonces, es importante que vayan al oftalmólogo cuando ustedes presenten conjuntivitis. Ellos van a diagnosticarle el tipo de conjuntivitis que tiene y cómo se puede tratar y cuál es el método más eficaz de tratarse. Porque
La gran batalla de este programa, y doctor, usted lo sabe perfectamente, es la automedicación. O sea, este programa, de hecho, su misión más grande es convencer a nuestros televidentes de que automedicarse es la peor alternativa y que al final es la alternativa más costosa que puede haber. Ok. Así es. Bueno, volvemos un poco al tema, a la línea, ¿verdad? Entonces, ya saliendo un poco de este tema del COVID, porque ya abarca otras cosas, desde hace muchos años, los medios electrónicos, las redes sociales, pero sobre todo eso, los medios electrónicos, lo que es computadoras, tablets, teléfonos y otros dispositivos, han hecho que pasemos muchas horas ante las pantallas. Y siempre se ha hablado de que eso causa mal. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños que nuestros padres nos decían que no viéramos el televisor tan cerca. Y yo siempre he pensado, imagínate tú, si nuestros padres nos vieran ahora y ellos mismos se han acercado a las pantallas después de que nos daban esa recomendación de que no nos pegáramos al televisor. Yo me acuerdo que es un regaño constante en mi casa, ¿no? Y entonces quiero preguntarle si de verdad eso es así, si las pantallas hacen daño a los ojos y cómo hacen daño a los ojos, y qué podemos hacer. Una pregunta muy interesante, Miguel Ángel. Nuestros ojos han cambiado con los elementos que tú mencionabas, que nosotros los calificamos como DVC, dispositivos de visión cercana. Ah, perfecto. Todos los dispositivos de visión cercana, lo que han hecho con todas las poblaciones de diferentes edades es desde hace unos 20 años y ahora con los famosos smartphones, que son computadoras que tú llevas en la mano, lo que han hecho es que al ojo, en la fisiología de la visión, han cambiado la estructura del cristalino. El cristalino es un pequeño organillo que tenemos dentro del ojo, que su función es de enfocar. Cuando él está plano, relajado, él enfoca a larga distancia. Eso es lo que nos hace ver a distancias lejanas. En la antigüedad, cuando el hombre comenzó las actividades, lo que hacía era cazador. Lo que tenía que ver era de lejos. ¿Acaso prendía un fuego cuando se descubrió el fuego, alimentos, etcétera? Pero poco a poco vinieron las artes, los escribientes, los lectores, y todas esas actividades de cerca eran destinadas a aquellas personas que tenían buena visión cercana. Generalmente eran los miopes. Okay. Eso eran lo que le leían al rey, porque tenían buena visión cercana. Entonces, poco a poco, la visión, nuestros ojos han tenido exigencias diferentes. Ahora, si tú te das cuenta, todo te queda cerca. Tu celular lo tienes en el bolsillo, el agua lo tienes al lado de ti, la nevera está al lado de ti, la computadora, todo te queda cerca y el hombre está cambiando su fisiología. Antes era todo de distancia y algunos eran los encargados de cerca. Hoy es lo contrario, todo claro, es cerca. ¿Y qué ha pasado con ese cristalino que cuando ve de lejos está plano? Entonces, está globoso, deformado para poder enfocar de cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño desde los 4 o 3 años le entregan una tablet para que se entretenga o un celular? Esos músculos que se encargan de deformar el cristalino están muy desarrollados y lo deforman constantemente. Entonces, cuando ese niño de 4 años ya es un niño, es un joven de 18, tiene 14 años haciendo ejercicio con sus músculos ciliares. Que deforman el cristalino. Cuando llega a la consulta, viene aparentando que es miope y no es miope. Y le ponen montura para los miopes si va a un optometrista, ¿verdad? Sí, cuando el examen no es correcto y no se tiene en cuenta esta condición, le mandan lentes equivocados. Y eso es lo que estamos viendo en la consulta. Por eso, nuestra recomendación es que le quitemos la fuerza a ese cristalino, como con las famosas goticas, ¿te acuerdas? Me dilataron la pupila. Bueno, lo que estamos haciendo es una parálisis de esos músculos. Y esas gotas tienen como efecto secundario, que se ve también, una dilatación de la pupila. Claro. Pero la función es paralizar, quitar ese efecto y estudiar el ojo en condiciones normales. Perfecto. Y ahí te vas a dar cuenta
ya sea un optómetra o un oftalmólogo, se va a dar cuenta de que el defecto no era como él pensaba que era miope. Pero fíjate que en mi experiencia como médico familiar, como yo veo adultos, ancianos y jóvenes, ¿no? Cuando tú le dilatas la pupila a un adulto mayor, ya anciano, él no refiere tanta incomodidad como cuando le dilatas la pupila a un joven. Sí, es como que si no pudiera ver. O sea, a mí me sorprende. O sea, es como yo nunca he visto así y me incomoda muchísimo. Así mismo. Y fíjate que ahora que tú mencionas eso, te debo decir, es mi responsabilidad decirte, que antes se dilataban a los menores de 30 años. Pero ¿qué pasa ahora? Que el que tiene 43 tiene desde los 20 usando dispositivos de visión cercana, ha desarrollado tanto los músculos que hasta el de 40 y tantos años acomoda. Entonces, exacto, no solamente el de 30 para abajo. Ya yo lo tengo como formato y protocolo en mi consulta, que por debajo de 45 años tengo que hacer la cicloplegia, la parálisis de acomodación, o como comúnmente se dice, dilatar la pupila a ese paciente. Exactamente. Sí, y fíjate que eso, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, doctor Elay, para como concretar esto, que me pareció el punto más importante, el ojo se está transformando. Sí, es así. O sea, el ojo de hoy, sí, una persona anatómicamente tiene un ojo distinto de hace 20 años en cuanto a la posición muscular. Sí. Y eso común va a ser, Miguel Ángel, que poco a poco, así como el hombre fue perdiendo su pelo, porque ya se vestía, se viste, y emigró de los lugares fríos a los lugares templados, etcétera. Así como va desapareciendo el canino, ese, como le dicen, el diente de Drácula, así como las uñas ya no crecen como antes, porque antes era por función. Si nosotros extrapolamos y hacemos una proyección del ser humano en los próximos 200 años, por ejemplo, los ojos van a ser miopes, mucho más miopes que lo que había antes, porque todo le va quedando más cerca, claro, a la humanidad. Un miope que necesita ser miope. Sí, eso exactamente. Eso es lo que es por necesidad. Pero ahora todavía estamos en la fase de transición. Los hipermétropes que tienen los ojos pequeños, como están tan acostumbrados a los dispositivos cercanos, debutan en la clínica, en el optómetra o en el oftalmólogo, debutan como pseudomiopes, no son miopes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, aunque la tendencia poblacional en un futuro, por proyección, va a ser que haya más miopes. Y ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando yo veo un dispositivo cercano, mi ojo tiene que convertirse? Porque cuando yo veo un televisor desde una distancia prudencial, no pasa eso. Porque cuando estoy enfocando lejos, el cristalino se relaja y está plano. Pero cuando tengo que enfocar un punto cercano, el cristalino, los músculos deben hacer la acción. Y para que ese cristalino se deforme, y estoy haciendo constantemente un ejercicio, por eso esos pacientes debutan con dolor de cabeza. Claro. Que van al consultorio, doctor, yo trabajo en computadora 14 horas al día y mi síntoma es desde hace unos años un dolor de cabeza fuertísimo. Me mandaron unos lentes, los usé por un par de meses y los dejé. Le hicieron la prescripción equivocada, le agregaron más fuerza. Cuando se dio cuenta que era peor, los dejó. Y el dolor de cabeza es por la acción de esos músculos constante, es el síntoma. O sea, mi nutriente, es como si ustedes pusieran al músculo de su brazo todo el día a cargar un peso sin nunca soltarlo. O sea, para nada, ni cuando van al baño, ni cuando... Porque claro, no tenemos ni un momento de descanso con los dispositivos de visión cercana. ¿Verdad? Eso es así. Porque antes uno leía el periódico. O estudiábamos, hacíamos la tarea y no íbamos a jugar. Exactamente, o se iba a jugar, o compartía con la familia, o veíamos todos televisión. ¿Y cómo nos decían que la viéramos? De lejos. O sea que sí era verdad de nuestros padres. Claro, claro. Qué bueno. Porque sí, lo que pasa es que había una generalidad, quizá le estaban diciendo eso al pobre miope, al real, que no podía verlo de lejos. Claro.
Entonces también hay un asunto, pero es así, cuando tú vas a ver un asunto de lejos, hace menos esfuerzo. Sí, porque sí es verdad que los miopes cuando ven algo mal de lejos se van acercando sin ellos querer. Claro. Y se van poniendo... Y el miope no tiene problema, el miope simplemente no ve y tiene que dar 2 pasos adelante para ver lo mismo que ve el que no es miope. Exactamente. Pero el hipermétrope no, el hipermétrope está todo el tiempo así. Está incómodo porque está acomodando la visión al punto cercano y es un esfuerzo. Y ese es el que tiene el ceño fruncido y ese es el que presenta. Y los ojos achinados. Dolor de cabeza. Exactamente. Ajá, doctor, entonces, no hay solución. Es decir, tenemos... Esa es la mejor pregunta. Porque estamos viviendo en esto. Porque me dicen los padres y me dicen los familiares y los mismos pacientes, doctor, y entonces, no hay salida. 1, lo que tenemos es que estar bien corregidos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es un defecto, o si bien es cierto que produce un esfuerzo constante, no menos cierto es que son demasiado importantes los dispositivos de visión cercana. Ya todo lo hacemos por aquí. Los muchachos están en clases virtuales. Muchos oficinistas y empleados están trabajando desde sus casas con computadora y a veces dicen, ay no, estoy muy incómodo, mejor lo hago por el celular. Entonces lo que es estar correctamente refractados. Exacto. Con las medidas de nuestros lentes o con las necesidades de nuestros ojos suplidas, o sea, corregidas. Y uno necesita, por ejemplo, unos lentes para ver la computadora distintos a otros para ver el celular, distintos a otros para ver la tablet. Porque no, todo depende del defecto, pero también lo que me preguntas me hace tener que hablar de los filtros. Ahora, los gamers, los jugadores de video. Exactamente. Con muchas luces, tienen que tener filtros. Y aquellos que están en blanco y negro todo el tiempo, también un tipo de filtro. Esos son filtros que te apagan un poquito lo que se llama la luminosidad y tú tiendes a tener más resistencia. Para ello, exactamente iba a abordar ese tema, esa pregunta, porque nos decían que la gente le dice los centellazos. Los centellazos del televisor dañan los ojos, es lo que te dicen, ¿verdad? Entonces, pero también, por ejemplo, si tú no puedes dejar, si una computadora se tiene que apagar para no dañarse, para no fijar la imagen que tiene en la pantalla, uno que está todo, o sea, por ejemplo, los secretarias, las personas que están haciendo tesis, los muchachos que están haciendo trabajo, que pueden pasar horas viendo exactamente la misma hojita, con letricas negras yendo. Eso es los gamers que pasan hasta días consecutivos. Exactamente, y muy cambiante de todo, pero al mismo tiempo es lo mismo. Ahí es que es más peligroso, Miguel Ángel. Perfecto, porque en el gamer, porque tiene mucha luminosidad, tiene mucho bombardeo y fijación. Mira, lubrican menos porque parpadean menos, están muy, muy atentos al juego. Tienen muchos colores, mucha luminosidad, gastan muchos substratos retinianos. Y entonces esos son los pacientes en donde debemos recomendarles vitaminas, antioxidantes, vitamina A para la vista, y hacerlos que descansen, que tengan periodo de descanso, porque si no viene lo que se llama un cansancio de la vista. Y no solamente por el enfoque, por la parte refractiva, sino por la parte de retiniana, de lo que estamos poniendo a nuestra retina a un constante esfuerzo y los ojos sin parpadeo, con poca lubricación, y viene lo que se llama una cascada de eventos que van a llevar en detrimento, van a llevar a ese paciente en disminución de su visión con el tiempo. Ya se está hablando desde hace unos años de los gamers, si van a ser los que cuando sean adultos van a padecer de enfermedades maculares de la retina. Sí, porque es importante, yo creo que esto muy poca gente lo sabe, pero la retina necesita un sustrato, es decir, unas vitaminas, unos minerales para funcionar que se gastan. Claro, y esos gamers no se alimentan bien. Y yo no tengo nada en contra de ellos, porque a veces se ha convertido en un trabajo, ellos son influencers a nivel de games, de juegos diferentes. Están en YouTube, son youtubers dando recomendaciones, pero es el uso excesivo, todos los extremos tienen sus consecuencias. Bueno, yo le cuento algo muy íntimo, yo tengo un lío en mi familia ahora, porque todos mis sobrinos, muchos quieren ser gamers, porque un sobrino mío está ganando $700 al mes
porque está contratado en un equipo y vive de eso. Entonces, claro, para ellos ha sido como el descubrimiento y se quieren ir por ahí. Claro, porque se están divirtiendo y van a ganar dinero por eso. Exactamente. Además de que de los $700 le mandan cosas. Claro, porque es por el número de viewers. Ajá, exactamente. No, y es un equipo, o sea, ellos compiten a nivel internacional y los premios son de hasta $5 millones y cosas así. O sea, si llegan a ganar el mundial, ¿no? Tú vas a tener muchas llamadas telefónicas. Exactamente. Vas a preguntarte dónde es. Entonces, pero es una realidad. O sea, el hecho es que eso es una realidad. Sí. Y cada vez más van a haber cosas virtuales. Exactamente, que la virtualidad está llegando a nosotros. Las universidades virtuales, por ejemplo, ¿no? Sí, no existen, solo es en la computadora y te gradúas y como que va todos los días a un instituto. Sí, mi hija es miope, tiene 23 años. No la puedo operar todavía porque le está aumentando la miopía. Cuando es una fecha con donde debió haberse estabilizado. Y yo a veces me pregunto, wow, todo el tiempo que ella está en la computadora, ella está haciendo una maestría, un MBA en China con virtual, y yo digo, wow, quizá no es la razón, porque todavía no tenemos elementos como bien concluidos de que eso puede ocasionar que aumente la miopía. Pero es que cada vez lo vemos más. Claro. O sea, cada vez más vemos que esa miopía a veces sigue aumentando después de una fecha donde ya estadísticamente, históricamente ya había debido de tener un freno. Estabilizarse, exactamente. Y cada vez más vemos más pacientes sobrepasando los límites de las edades en el crecimiento de la miopía. Y eso me lleva a otro tema interesante. La miopía es una cosa y la presbicia es otra, ¿verdad? Así es. Yo estoy viendo pacientes que estoy mandando a oftalmólogo a ver si tienen presbicia porque me parece imposible Que con la edad. Que con 20 años, con 25 años, con 35 años. Ahí. Es que estás en el medio de la problemática, son hipermétropes. Y como son sometidos a más necesidad visual cercana, ahora lo están manifestando antes. Entonces ese es otro tema, se está viendo la presbicia adelantada. No, es una hipermetropía, que es lo contrario de miopía. No ve bien de cerca. Y entonces, si tú no le haces la cicloplegia, no lo dilatas, no vas a descubrir, lo que vas a entender es que es una presbicia. Y pudiera decirse que es una presbicia precoz, porque hay una hipermetropía de base, porque ese paciente exigido de cerca no tiene la capacidad ya como antes, porque antes nuestros músculos oculares descansaban y podíamos hacer muchas cosas hasta los 30, 38, pero nada, ahora estamos viendo cristalinos que se opacifican y pierden su elasticidad mucho antes porque han sido sometidos a mucho estrés. Entonces, claro, de alguna manera entonces sí porque yo digo, pero estoy viendo más, o sea, la cantidad es llamativa. Sí. Doctor, yo le puedo decir que 1 de cada 10 pacientes que yo veo de menos de 35 años, yo lo mando al oftalmólogo porque yo tenía mi visión bien, me empezó a fallar de un día para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como bastante llamativo porque significa que lo normal será el uso de anteojos, o sea, no se podrá evitar. Ya no se sabe qué es la normalidad por las estadísticas. Si un ojo hemétrope sin ningún defecto o una ametropía, que es un defecto, tanto para miopía, como astigmatismo, como hipermetropía, que es el otro lado. Que yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo las que se mueven en un nivel social un poco medio alto, tienen lentes. Sí. Tienen anteojos, ¿verdad? Sí. Entonces, Doc, ¿qué medidas tomamos? O sea, porque usted me está diciendo, no descansan la vista, están expuestos a la luz que le da, ¿no? El ojo va muy forzado, está todos los días, los músculos están trabajando continuamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque vamos a ver, la respuesta no es no usar dispositivos. Ya esa respuesta murió hace muchos años. Estamos contra la pared. Exactamente. Entonces, ¿hay una edad para empezar a usar dispositivos que nos pueda ser una ventaja para la vista o no? Y la otra pregunta es si hay un determinado
tiempo recomendado para los ojos del uso, porque no me voy a meter en la parte psicológica y social, porque desbaratamos aquí estos aparatos. Sí, así pero en la parte oftalmológica me interesa saber si hay un número determinado de tiempo que uno debe, si uno debe tomar, o sea, segmentar, etcétera, sí. etcétera. Quiero un poco que nos metamos. Excelente pregunta, Miguel Ángel. Mira, hoy en día es ineludible que un papá que tiene un niño molestando, lo más fácil para él es entregarle una tablet, sin la edad que tenga. Debe esperar por lo menos que tenga lo que se llama madurez visual. Tiene que pasar los 2 años, 3 años. No le entregue tablet ni dispositivos cercanos a niños tan pequeños, porque ese ojo no está acostumbrado a esa luminosidad, a todo ese esfuerzo tan pequeño. Número 1. Las alergias están más frecuentes. Cada vez más. Tenemos muchos efectos. Lo que se llama la parte genética y el famoso polvo del Sahara y las alergias primaverales, de cambios de estación. Entonces tenemos unos ojos que están sometidos a más, se están estrujando cada vez más los ojos, provocan más astigmatismo. Tenemos que tener todo esto en cuenta, que cuando un paciente está frente a un computador, tiene que descansar, tiene que usar las gotas, tiene que tener en cuenta si es astigmático, si es alérgico. Entonces todo eso lo resumimos en un solo elemento que decimos tiene que ir al oftalmólogo, tiene que chequearse. Porque ahora mismo el ojo, la vista, por decirlo así, funcionalmente hablando, es nuestro sentido que más utilizamos. No solamente porque abrimos los ojos y ya no los cerramos hasta que dormimos, solamente parpadeamos, solamente cerramos nuestros ojos con los párpados en fracciones de segundo, tantas veces al día. Hoy en día ya se parpadea menos, eso hace más resequedad, eso hace que las alergias sean más contundentes. Entonces, todas estas cosas tener en cuenta. Si estás frente a un computador, cada 1 hora tienes que tomarte descanso de 5 o 7 minutos. Fíjese, cada 1 hora un descanso de 5 minutos, o sea... Sí, pero el problema, Miguel Ángel, es que esa hora se va sin darnos cuenta. Claro. Entonces la mejor forma es tener una alarma cada cierto tiempo, cada 1 hora y media, cada 2, y que tú te tomes un tiempo para tú quizás lavarte la cara, descansar tu vista, hacer otra cosa, enfocar diferente a otra distancia, para que esos músculos se relajen y vuelvan y descansen. Claro, porque con el uso, por ejemplo, de las consolas de video no hay tanto problema en los ojos, porque se ven a una distancia respetable, sí, ¿no? Así es. O sea, que es preferible sí, que... Lo mismo gamer con televisión que gamer en computadora. Exactamente. O sea que... En laptop. Recomendable que además el sueño de todo gamer, comprarse su pantalla gigante para jugar. De que hace menos esfuerzo, es cierto. Eso es. Exacto. En cuanto a los ojos, ¿no? Entonces, Doc, usted trajo un tema que yo quería como tratar también en este programa, ¿no? Vamos a ver, antes era muy poco común oír del polvo del Sahara. Yo creo que el año pasado vino como 5 veces, yo no sé cuántas vino, pero cada vez que uno, no, que el polvo del Sahara, que el polvo del Sahara. Y lo peor es que uno antes como que, ¿y dónde está el polvo del Sahara? Ya uno como que nota que el ambiente te da para polvo del Sahara, ¿no? O sea, sí. Como que eso que antes parecía como que, bueno, el polvo del Sahara que pasa kilómetros de allí, y nada más que los alérgicos, los que eran muy atópicos, medio les daba algo. Resulta que por lo que usted nos está diciendo, tiene una consecuencia en los ojos importante. Sí. Entonces, primero, para ver si usted me corrobora si es más frecuente lo del polvo de Sahara ahora que antes, y segundo, si realmente nos hace un daño directo a los ojos o nos predispone a cosas cuando está. Ajá. Muy bien, mira. El polvo de Sahara era menos frecuente antes porque el clima era más estable. Ha habido cambios climáticos, el efecto niño, etcétera, etcétera. Estos cambios climáticos han hecho que esa onda de polvo que se levanta en el Sahara sea cada vez más frecuente y más densa. Me explico. Antes, el polvo del Sahara tenía una concentración de partículas nocivas, alergénicas
y tóxicas en el sentido de salud, porque traen consigo bacterias, etcétera, etcétera, muchos elementos nocivos. Antes era de un 7%, fue subiendo a medida que iba pasando el tiempo, porque eran escarbadas por todo el cambio climático, desde haciéndose más profundo todo esto. Se fue haciendo tan denso que ahora mismo las ondas que vienen de polvo de Sahara tienen 3 características. Al ser más densas, son más densas. Y al ser más densas, son más bajitas. Okay. Ya no están tan altas. Ahora tienen un 20% de carga de partículas. De carga adicional. Sí. Ajá. Entonces es una carga, número 1, mayor, son más bajitas y tienen más elementos alergénicos y que producen enfermedades. Entonces, y otro elemento, 4, más frecuentes. ¿Qué pasa? Que cuando comenzó en estos años, en estos últimos 3, 4 años, se informó a la población. Y la población entendía, pero luego se convirtió en un elemento problemático. Porque cuando tú entonces comienzas a anunciar mucho una cosa, se disparan muchos elementos. La gente mentalmente deja de salir, etcétera, etcétera. Hay todo un efecto que eso se estudia a nivel de Estado y se maneja de una manera, porque si te pones a estar informando que la población va a estar bajo la influencia de un bombardeo del polvo del Sahara, van a haber efectos que no son positivos para nuestra población en sentido general, psicológicamente, pero es así. Y hay elementos que te pueden decir cuando hay polvo del Sahara. Se disparan las alergias, se disparan las enfermedades pulmonares, las crisis asmáticas se ven más en las emergencias, y tú cuando miras el sol a eso de las 5 o 6 de la tarde, tú ves que el sol tiene un brillo opaco. Ese color naranja lo pierde y se ve como si fuera una interfase. Y tú sientes que hay una neblina, pero tú no la puedes definir. Pero tú no puedes ver el cielo azul claro, transparente. Tú lo ves como si fuera como un velo. Y eso es el polvo del Sahara. Y te digo que a veces han venido cargas tan grandes que duran hasta 5, 6, 7 y 8 días. Pasar de tan grandes que son, pero no es el tamaño solamente, es la velocidad de traslación que tenga ese polvo. Son tan lentas que entonces como que si se quedaran aquí por tiempo. Entonces son arrastradas por los vientos, entonces se remueve. Pero entonces cuando eso está sobre la población, el efecto que tiene nocivo y de detrimento a la salud es muy grande. Claro. Y o sea que realmente, ¿y habría alguna forma de cuidarse, algunas gotas o simplemente, o sea, porque usted dijo ahora mismo que los ojos se ponen como más propensos, o sea, sí, junto con lo de las pantallas. Más conjuntivitis, más blefaritis, más alergia. Exactamente. ¿Hay alguna manera de prevenir? Sí, la mejor forma es lavarse la cara. Ok. Inclusive el cutis, porque ese polvo se pega. Claro. Y el sitio más peligroso es la cara. Lavarse la cara bien con jabón que no pique, jabón de champú de niño, Baby Johnson, jabón de Castilla, o el famoso jabón de Cuava, que eso sigue siendo muy bueno. Es tan bueno que ya lo usamos líquido. Exactamente. Sí, esa lavada te va a evitar muchas cosas sin necesidad de tú llegar al punto de comprar unas gotas, pero cuando hay ya elementos ya muy, muy definidos como una conjuntivitis, una picazón, te va a salir un orzuelo. Los orzuelos son muy frecuentes en tiempos de polvo de Sahara. Doctor, ¿qué es el orzuelo? Para que la gente conozca qué es lo que es, porque la gente cree que es un animal que se mete dentro del ojo. No, el orzuelo... Y busca como un gusano. O sea, a mí me da mucha risa. El orzuelo no es más que una inflamación de unas glandulitas que uno tiene, que cuando se cierran esas glándulas, número 1, por efecto como el que acabamos de decir, o por estrés, ¿sí? Por estrés oftálmico, por estrés visual. Ajá.
El ojo está tan tenso que se cierran los conductos de esas glándulas. Por eso es que es muy frecuente ver en pacientes con defectos visuales hipermetrópicos muchos orzuelos. Y además que el esfuerzo hace que tú te pases mucho la mano. Eso es verdad. Entonces por ahí esa glándula se cierra, se queda una bacteria adentro, se inflama, se llena de pus y pueden ser dentro del párpado orzuelos internos o por fuera orzuelos externos. Hay dos formas de hacerle resistencia y atacar ese elemento. Hay dos formas. Uno es que se resuelva, que tú lo exprimes, lo sacas o automáticamente el mismo hace la evacuación de la pus, o el cuerpo lo engloba en un quiste y ya se llama chalación. Exacto. Entonces ese ya hay que abrirlo, esa es la bolita que tú te sientes, que no duele, que quizás fue un orzuelo y pasó a otra categoría. A otra, claro, a hacer un quitecito. Doctor, yo creo que hemos dado un paseo por la oftalmología en base a las nuevas, como en los dispositivos de visión cercana, como se dice, oftalmología, ¿no? Y ya ven, amigos, que no les estamos diciendo que no los usen, no les estamos diciendo que son malos, porque son muy buenos, pero todos los usamos, o sea, yo el primero, y estoy seguro que el doctor Elay también. Así es. Pero lo del descanso, hay que tomárselo en serio, o sea, hay que crear una cultura de no depender de que los dispositivos no nos digan lo que tenemos que hacer, sino que nosotros le digamos a los dispositivos hasta cuándo, ¿no? Y dejemos un poco que nos dominen las pasiones y nosotros actuar por decisión, ¿ok? Y si mi decisión es poner una alarma cada hora y media para yo descansar la vista, pues lo hago, ¿no? Y al principio les costará, pero después la rutina sale sola, ¿no? Doctor, muchísimas gracias de verdad. Yo creo que esto ha sido muy luminoso y muy aclarante para nuestros televidentes, porque son temas que son muy comunes y se tocan poco. Y además como que no nos dicen la solución, o sea, y lo digo desde la perspectiva también como médico, incluso como que, bueno, eso es un problema que está. Así es. Y que ir al oftalmólogo no es cuando hay un problema. Tiene que ser una rutina, más hoy en día con esto. Entonces, si antes era recomendable ir al oftalmólogo, ahora no es recomendable, ahora es obligatorio. Así porque de nuestros ojos depende nuestro trabajo, o sea, lo estamos viendo. Yo creo que ha sido la gran conclusión de estos tiempos, ¿no? Y más en los tiempos de las nuevas tecnologías, de los dispositivos de visión cercana, la vista hay que cuidarla muchísimo. Entonces es recomendable ir a su chequeo oftalmológico, donde posiblemente no tenga nada, dele gracias a Dios, pero si tiene algo va a ser fácil de resolver en las primeras etapas, ¿no? El doctor Elay, si yo quiero irme a una consulta oftalmológica, puedo ir a su consultorio, ¿verdad? Sí. En general, aunque usted es cirujano oftalmológico, sí, me imagino que se... Pero nosotros, como decimos, vemos desde la pintura, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Excelente. Entonces, ustedes, amigos televidentes, ahí tienen el doctor tiene su consultorio en Hospitén, y allí en pantalla han salido varias veces los teléfonos donde se pueden contactar con él. Y así, pues, apartar una cita. Les aseguro que estarán en las mejores manos que pueden estar. Sus ojos estarán... que son, yo creo que la niña de los ojos es el iris, pero el ojo es la niña del cuerpo. Así es. Entonces, creo que tienen que estar en las mejores manos posibles. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos por aquí con otros temas interesantes de oftalmología, porque de verdad que hay mucha tela que cortar en este aspecto. Así es. Un placer, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.